Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén revisando este video. Eh, bueno, eh, ya les he comentado la situación de salud que traigo. Ahorita debo guardar reposo, por lo tanto, pues vamos a continuar con nuestra temática para no atrasarnos más en nuestros programas de estudio. En esta ocasión, pues vamos a trabajar sobre la transferencia de calor dentro de tubos para esta materia de transferencia de calor. Bueno, la transferencia de calor dentro de tubos es una de las aplicaciones más importantes a nivel industrial, inclusive comercial y en casa, dado que muchos de los procesos de transferencia se realizan propiamente dentro de ductos. En la figura pues podemos ver una industria en la cual muchos de los procesos se realizan a través de esta situación de transferencia de calor, llevando fluidos calientes, fluidos fríos, en los cuales los procesos son muy importantes para sus productos. Dentro de los procesos más comunes que se tienen a nivel industrial es el de calentamiento y enfriamiento de los fluidos. Estos se realizan a través de diversos equipos, diferentes espacios, con la intención de eliminar calor cuando el calor es un problema y utilizar el calor o tener una fuente de calor cuando requerimos este elemento para poder, o esta energía más bien, para poder trabajar con diferentes fluidos en nuestros sistemas. Uno de los equipos más comúnmente utilizados en nuestros sistemas son los generadores de vapor o también llamados comúnmente calderas, economizadores, sobrecalentadores y precalentadores, sobre todo para el proceso de generación de vapor. En muchos sistemas y procesos el vapor pues sigue siendo una de las fuentes de energía sumamente importantes, y sobre todo el hecho del contenido energético que llevan pues nos permiten trabajar diferentes condiciones de proceso. Otro de los equipos más comúnmente utilizados en la industria son los llamados intercambiadores de calor. Estos equipos utilizan el proceso de intercambio entre dos fluidos, uno caliente y uno frío, y en base a la forma en cómo estén configurados, pues van a poder determinarse el primero, llamado comúnmente intercambiador de calor de tubo y coraza. Un fluido entra por esta zona, pasa por la parte externa del banco de tubos, y el otro fluido pasa precisamente en el interior de ese banco de tubos, de tal manera que podemos tener una condición de enfriamiento y calentamiento al mismo tiempo. Otro tipo de intercambiadores son los de doble tubo. En este caso es un fluido que va por la parte interior. Generalmente el color azul indica el color, indica el fluido más frío, va por la parte interior, y dentro de este sistema un fluido caliente se va enfriando y el fluido frío se va calentando. Este intercambiador, por la forma en cómo están circulando los fluidos, se denomina contraflujo. Si el fluido entrara por esta zona y van en el mismo sentido, indicaríamos un flujo paralelo. Estos arreglos pues ya se harán en función de la necesidad que se requiera para los procesos, por lo tanto es importante identificarlos. En fin, hay muchas formas, muchos tipos que existen de estos intercambiadores de calor, dependiendo del fabricante, la característica. En muchas ocasiones son de línea, pero en otras ocasiones se tienen que mandar fabricar de acuerdo a las necesidades del proceso. Hay otros intercambiadores que un fluido es líquido y el otro es un gas, como en el caso particular de lo que nosotros conocemos como radiadores, o simplemente enfriadores, o comúnmente en la industria también llamados como chillers. Los sistemas de aire acondicionado, por supuesto, son sistemas que se requieren a nivel industrial, a nivel comercial, y en muchas ocasiones a nivel también de casa, en los cuales, pues por las condiciones de temperatura ambientales que generalmente son extremas, pues pueden ser utilizados para enfriamiento o calentamiento, dependiendo de la zona industrial o la zona en la cual estemos nosotros trabajando. Por lo tanto, debemos analizar lo que ocurre dentro de los ductos. En este caso, noten que la mayoría de ductos en los que son sistemas de aire acondicionado son pues no de forma circular, sino de otra forma, generalmente cuadrada, rectangular, o de alguna otra forma que va a depender propiamente de la geometría que tenga el sistema. Y pues es de ahí la importancia que tenemos para poder analizar este proceso de transferencia de calor por convección forzada dentro de ductos.
Dentro de nuestro sistema, pues simplemente requerimos conocer el valor del coeficiente de transferencia de calor, y una vez conocido este valor de transferencia de calor, pues simplemente debemos utilizar nuestra ecuación de enfriamiento de Newton, en la cual podemos identificar previamente el calor transferido por convección forzada, nuestro coeficiente de transferencia de calor, el área de transferencia y la diferencia de temperaturas entre la temperatura superficial o temperatura de superficie y la temperatura del fluido. Teniendo ya estas condiciones, conociendo estas condiciones, podemos saber cuánto calor se transfiere de un sistema a otro sistema, ya sea del aire o del ambiente hacia mi sistema, o viceversa, de una fuente de calor hacia el fluido, o en un intercambio de calor de un fluido a otro fluido. Por lo tanto, pues es importante en esta unidad pues saber este valor del coeficiente, y bueno, vamos a ver cómo lo podemos calcular. Debemos entender nuevamente que en los procesos de convección el número adimensional que vamos a estar manejando es el número de Nusselt, nuevamente como lo hemos estado manejando en la unidad anterior. Este número de Nusselt representa el coeficiente de transferencia de calor adimensional por convección. Por lo tanto, su ecuación estará definida por el coeficiente de transferencia de calor por convección, por el diámetro del tubo entre el valor de K, que es la constante de conductividad, que bueno, hemos ya platicado alrededor de esto, que no es propiamente una constante, sino llamaríamos una conductividad térmica del fluido al que se refiere. También comentamos hace un momento que muchos de los ductos no son cuadrados, no son circulares, son cuadrados o de alguna otra forma. Por eso es importante trabajar sobre un concepto que se denomina diámetro hidráulico. Este concepto de diámetro hidráulico se empleó generalmente en el área de hidráulica, manejo de líquidos, sobre todo en líquidos a cielo abierto o a canales a cielo abierto. Por lo tanto, la sección se consideró de esta forma. Esta es la ecuación que nos determina el diámetro hidráulico, donde estaremos considerando 4 veces el área de la sección transversal del flujo, particularmente donde está circulando el flujo, entre lo que denominamos perímetro mojado. Les repito nuevamente que al ser una ecuación empleada para canales o ductos abiertos, a cielo abierto como se denomina comúnmente, estaríamos considerando el perímetro mojado como la zona en donde está circulando el líquido y que está mojando las paredes. En el caso de un ducto cerrado, pues tomaremos propiamente el perímetro completo, lo que sería toda la región en la cual el fluido está circulando. Bueno, debemos notar nuevamente que el concepto de perímetro mojado es un concepto empleado desde hidráulica. Sin embargo, para fluidos gaseosos, aunque el concepto se denomina así como perímetro mojado, en realidad es por donde está circulando el fluido. Por lo tanto, así lo debemos considerar, que esté tocando el fluido a todo el perímetro de la pared. Si nosotros tenemos un ducto de sección circular, pues vamos a poder inmediatamente definir ese valor de perímetro mojado. El perímetro mojado pues sería propiamente toda esta sección, todo este perímetro que está tocando el fluido. Les repito nuevamente, si es un fluido líquido, pues sería el concepto mojado es correcto, pero en el caso de un gas, pues no sería propiamente el concepto mojado. Sin embargo, lo concebimos así para mayor facilidad en nuestro sistema. Entonces sería todo lo que está tocando lo que sería el fluido, en este caso gaseoso. La sección transversal pues es la sección donde está circulando el fluido, que es la sección que atraviesa propiamente mi sistema. La ecuación entonces para una sección circular estará definida precisamente por la relación del área, que es la sección transversal, pi por diámetro al cuadrado entre 4, y el perímetro sería pi por diámetro, que es toda la sección que les repito, que se está mojando en el caso de un líquido, o que está tocando en el caso de un gas. Si nosotros aplicamos la relación anterior, podemos identificar inmediatamente que el diámetro hidráulico es el diámetro. Por lo tanto, para una sección circular, pues esta relación de igualdad nos determina propiamente la aplicación de nuestro sistema. En el segundo caso tenemos una región en donde, en el caso particular de las unidades de intercambio de calor, comentábamos hace un momento,
de doble tubo, por ejemplo, tenemos un tubo por la parte interior y un tubo por la parte exterior. En la parte interior, pues realmente tenemos una situación similar a la que tenemos acá, por lo tanto su análisis es como si lo tuviéramos por una sección circular. Sin embargo, el estudio se hace en esta región que nosotros le llamamos región anular. En esta región anular, recordemos que el fluido no está circulando alrededor de toda esta sección transversal. En realidad, sería la sección transversal mayor menos la sección transversal menor. Por eso tenemos que tener en cuenta siempre que el diámetro 1 va a ser el diámetro exterior de la tubería interior. Y el que vamos a tomar como referencia es el diámetro interior de la tubería exterior, porque es donde está circulando el fluido. Tomen en cuenta y tengan cuidado, porque en muchas ocasiones el dato que nos dan es el diámetro nominal de la tubería, pero nosotros debemos tomar siempre el diámetro interior porque es donde está circulando situación de análisis en nuestro caso. En esta condición, entonces, la sección anular, el área va a ser igual a la diferencia de áreas, que sería el área 2, que tenemos acá en la parte exterior, y el área 1 que se encuentra en la parte interior, que sería propiamente derivada del diámetro interior, el diámetro exterior de la tubería interior. Entonces la relación de área sería pi entre 4 por la diferencia de los cuadrados de los diámetros. El perímetro pues será igual a pi por la suma de los dos diámetros, que es la zona donde estará circulando nuestro sentido. Al aplicar la ecuación que hemos venido manejando, sería de esta forma. Por lo tanto, la relación pi entre 4 y pi entre 4 se nos elimina, y aquí al tener una diferencia de cuadrados, es una relación de D2 más D1 por D2 menos D1, por lo tanto D1 más D2 se elimina y por lo tanto nos queda simplemente la relación D2 menos D1. Entonces, cuando tengamos una situación de estudio en donde tengamos tubos concéntricos de esta forma, pues simplemente el diámetro hidráulico será la diferencia de los diámetros. Repito nuevamente que el diámetro 2 será el diámetro interior de la tubería exterior y el diámetro 1 sería el diámetro exterior de la tubería interior. ¿Sí? Es un poco complicado, pero físicamente pues aquí lo podemos identificar. En los ductos debemos considerar siempre esta condición. En las unidades anteriores, sobre todo en la unidad número 1, analizamos el proceso de conducción a través de la pared del tubo, conociendo una condición interior, el espesor y material de la tubería. En el caso del aislante, poder utilizar también espesores y características del aislante, y nos da una temperatura superficial en nuestro sistema. En esta unidad ahora vamos a analizar lo que va a ocurrir en la parte interior. Para ello vamos a incorporar un fluido que entra a una condición de temperatura que le vamos a llamar TB1, un caudal generalmente dado en condiciones volumétricas que será dado en metros cúbicos por segundo, generalmente en el sistema internacional, y una densidad inicial porque la densidad del fluido depende de su temperatura. También ese fluido va a una cierta velocidad y con un contenido energético definido por el calor específico a presión constante en la condición número 1. Al pasar este fluido, y si nosotros suponemos aquí una temperatura superficial que dependerá propiamente de una fuente de calor o de un sistema ambiental o de algún otro elemento que está por acá afuera, pensemos en el sistema de intercambio de calor, acá hay un fluido caliente, acá pasa uno frío o viceversa, dependiendo de lo que estemos analizando. Entonces este fluido entra en unas ciertas condiciones y va a salir a otras condiciones, que nosotros va a ser el mismo fluido, pero a unas condiciones de temperatura TB2. El caudal es el mismo, pero la densidad cambia, dado que les comentaba que la densidad depende propiamente de la condición de temperatura. La velocidad, en teoría sigue siendo la misma, aunque bueno, hay algunas pérdidas que tenemos que considerar. Y el calor específico a presión constante también cambia su contenido energético dependiendo de las condiciones. Es decir, a cada valor de L está cambiando el fluido, sus propiedades de fluido, por lo tanto su condición de cambio va a estar desde el punto 1 hasta el punto 2, que son nuestras condiciones de análisis. En estos casos entonces debemos calcular nuestro coeficiente de transferencia de calor, que le vamos a llamar promedio, y aquí le trazamos con una línea que lo hemos
Ya manejado así, le ponemos la línea que indica que es promedio y pues bueno, en algunas ocasiones le manejamos la letra, el subíndice C para indicar que es por convección. Pero bueno, repito nuevamente, este valor, esta raya arriba, pues indica que es promedio, dado que para cada valor de L, para diferencias de L, vamos a tener condiciones de fluido diferentes. Entonces, las H's van a ir cambiando conforme pasa de X hasta L, hasta la salida del fluido. Por lo tanto, pues ese será nuestro valor promedio que necesitamos nosotros identificar. No nos sirve saber puntualmente el valor de H, porque en realidad lo que nosotros buscamos es qué es lo que ocurre durante todo este proceso. Una de las condiciones de referencia que debemos tomar en cuenta fundamentalmente es la temperatura. Lo más adecuado es colocar la temperatura en la parte central de nuestro sistema. Recordemos nuevamente que los fluidos, al circular a una cierta velocidad, hay un concepto que nosotros hemos estado analizando que se llama capa límite. En este punto indica que la velocidad es cero y aquí es la velocidad máxima. Aquí es donde la velocidad, al ser la velocidad cero, recordando nuevamente, es la única condición donde la transferencia de calor en un fluido es conducción. Por eso utilizamos la conductividad del fluido o la conductividad térmica, porque aquí tenemos un proceso donde está generándose el proceso de transferencia a la velocidad de cero. En esta gráfica estamos viendo diferentes fluidos con flujo isotérmico, con isobárico, o sea, presión constante, o a una velocidad constante. Entonces, lo más adecuado sería tener el valor de temperatura aquí. Sin embargo, eso es un poco complicado medir. No es sencillo. Sin embargo, si nosotros tomamos un valor promedio a la entrada y conseguimos un valor promedio de la salida, pues podemos medir esos cambios de energía interna. Por eso es importante que a cada valor de DL podamos nosotros definir ese valor promedio. Para ello entonces utilizaremos un concepto que le llamamos temperatura global promedio, que va a ser nuestra temperatura de referencia del fluido. Esta la vamos a encontrar conociendo el valor de la temperatura del fluido a la entrada y el valor de la temperatura a la salida. Sumando estos dos valores y los dividimos entre 2, calculamos entonces la temperatura global promedio T subíndice B, que también en algunas ocasiones se considera como temperatura de la tasa de mezclado. Entonces, con este valor de temperatura global promedio es como vamos a nosotros a poder definir las condiciones de flujo para aplicarlo en nuestra ecuación de enfriamiento de Newton. En un sistema de ductos, tenemos lo que sería propiamente el ducto, tenemos un flujo de fluido que entra a unas condiciones másicas que le llamamos caudal másico, dado en kilogramos por segundo, que refiere propiamente a la masa o a la rapidez de masa que está circulando por este ducto, a unas condiciones de calor específico a presión constante. El calor que se va a tener propiamente va a ser una fuente de calor o va a ser una condición de temperatura que va a mantener la pared de tubo a unas ciertas condiciones y que es la que está o ganando en el caso de que queramos subir la temperatura o perdiendo en el caso de que queramos enfriar. Entonces, este valor de calor va a ser el que nosotros ya sea incorporemos el fluido o que nosotros necesitamos retirar y la flecha iría en el sentido opuesto. Las condiciones de entrada, TB1 en este punto sería la condición TB1 y en este punto la condición TB2. Para cada valor de dx que hemos comentado, hay un valor de TB2, o sea, si yo concibo este valor de TB1, TB2 va a ir cambiando a cada valor de dx. Si nosotros consideramos que de aquí a acá es el valor de L, entonces entre este punto y este punto es L, X es igual a L, entonces nuestra condición TB1 menos TB2 va a ser la temperatura a la salida del fluido. Bajo esta perspectiva entonces vamos a emplear la ecuación de transferencia de calor para fluidos en donde M punto lo identificaríamos como el caudal másico o la masa o rapidez de masa que está circulando por el ducto, por el calor específico a presión constante, por la diferencia de temperaturas del fluido, es decir, TB1 menos TB2. Esta relación es importante considerado
que en el caso del ejemplo anterior estamos considerando las condiciones aquí y aquí. Entonces, conociendo la masa, el calor específico y estas dos diferencias, podemos identificar cuánto calor se gana o se pierde dependiendo de lo que nosotros requeramos. Entonces, de esta ecuación, el calor será la tasa de transferencia de calor dada en watts para el sistema internacional. M punto, el flujo másico en kilogramos por segundo, recordándoles nuevamente que el flujo másico lo podemos encontrar conociendo el caudal y la densidad del fluido, o también utilizando la expresión del área por la velocidad del fluido por la densidad. De esta manera nosotros podemos identificar el caudal o flujo másico o caudal másico de nuestro sistema, el calor específico a presión constante dado en joules por kilogramo, unidades Kelvin, que nos va a permitir determinar las propiedades energéticas del fluido, y la diferencia de temperaturas global que comentamos hace un momento, que es la relación de la temperatura del fluido a la entrada menos la temperatura del fluido a la salida. Recordándonos nuevamente que la diferencia de temperaturas va a estar definida para un proceso de transferencia de calor desde el lugar más caliente al lugar más frío. Por lo tanto, lo que nos indica esta relación propiamente es el sentido del calor. En este caso, si nosotros colocamos TB1 menos TB2, lo que estamos haciendo es un proceso de enfriamiento. Pero si colocamos TB2 menos TB1, entonces estamos en un proceso de calentamiento. O sea, está ganando calor nuestro sistema, por lo tanto, nuestra diferencia sería inversa y lo único que debemos tomar en cuenta es el sentido del calor, ya sea que nosotros lo estemos incorporando a nuestro sistema o que esté saliendo de nuestro sistema. El número de Nusselt, por supuesto, va a estar referenciado directamente a un parámetro que ya hemos estado utilizando, que se llama número de Reynolds, y el número de Reynolds estará dado por la relación de la velocidad, que siempre, considerando nuevamente la condición de infinita, se refiere a la del flujo que está circulando, y se refiere a infinita porque no cambia en las condiciones que tenemos al inicio. El diámetro del ducto y la viscosidad cinemática. Entonces, bajo esta relación podemos nosotros en este gráfico saber el número de Reynolds. Al llegar al número de Reynolds, identificar el número de Nusselt. El número de Nusselt lo vamos a identificar ya al llegar, más o menos vamos a pensar en este punto 10.000. Llegamos aquí y entonces nuestro número de Nusselt va a andar alrededor de entre 20 y 50, más o menos alrededor de no sé, 30, 40 por ahí. Sería cuestión de revisar más o menos cómo está esta relación, pero más o menos esta gráfica nos identifica más o menos nuestra relación o nuestra correlación. En esta zona laminar, nuestra relación de Reynolds más o menos se mueve en un parámetro de 0.3, más o menos Reynolds a la 0.3, una variación pues más o menos exponencial. Y en esta zona, que es la zona transitoria y turbulenta, y sobre todo en la zona turbulenta, es a la 0.8. Muchas de nuestras correlaciones las vamos a ver enfocadas en estos dos valores exponenciales en lo sucesivo. Una de las situaciones que debemos también conocer en el proceso de transferencia en ductos, sobre todo por convección forzada, es que tenemos dos capas límite. La capa límite de velocidad se refiere propiamente a la condición del flujo. Si recuerdan la figura de hace un momento donde teníamos un flujo que tenía una forma parabólica, en las paredes su velocidad era 0, entonces esta será el espesor de la capa límite de velocidad de fluido, mientras que la temperatura tiene una condición de temperatura que va a ser igual a la temperatura superficial. Entonces, en esta zona, la temperatura superficial del fluido pues va a estar definida por esa relación y la temperatura se va a mover más o menos en esta forma, es una función de Y, si consideramos que Y está en este sentido, hasta llegar a la temperatura infinita, que es la temperatura de entrada, que hemos estado platicando hasta ahorita, que serían nuestras condiciones de fluido. Si está la entrada de mi sistema será TB1, si está la salida será TB2. Y en el caso de la velocidad, de igual manera, nosotros vamos a considerar siempre la velocidad infinita como la velocidad de entrada del fluido, la velocidad por la cual está circulando el fluido de nuestro sistema. Recordad nuevamente que en la capa límite la velocidad se hace 0.
Si esto lo vemos en un sistema cerrado, como el caso de un ducto, entonces estaremos viendo dos elementos. La primera será la capa viscosa, que se dependerá del fluido, o sea, la capa límite de velocidad, y la segunda será la capa límite de temperatura, que es una especie de amortiguación o de transición que nosotros vamos a tener. Entonces los procesos de transferencia y calor se van a estar dando en todo momento dependiendo de la condición de flujo que tengamos en nuestro sistema. Si nosotros consideramos un ducto con una temperatura de pared uniforme a todo lo largo del tubo, entonces nuestra relación de temperatura se vuelve una función de X, es decir, la temperatura no cambia. Al no cambiar la temperatura, nuestro valor de Nusselt, de acuerdo a Casey-Perkins, se vuelve constante. Entonces esta relación nos determina la condición de un flujo en un sistema de tubería donde la temperatura es superficial, es uniforme, constante. Entonces podemos tomar el valor de 3.66 como un valor de aproximación. Sin embargo, hay muchos autores que han podido definir algunos elementos de transición, dado que mantener una condición de temperatura pues la podemos manejar en una cierta longitud, pero no a lo largo. Imagínense, por ejemplo, que podamos tener 3 metros o 5 metros o no sé, 10 kilómetros de tubería en una empresa. Entonces mantener temperatura constante es muy complicado. Entonces hay otras formas de poderlo determinar y generalmente lo hacemos por partes, que son las correlaciones que manejamos en nuestro sistema. Por lo tanto, debemos considerar condiciones de temperatura constante, no a lo largo de la tubería, sino generalmente por partes. Entonces, esto nos lleva a determinar dos condiciones. Vamos a pensar, la primera condición es en el cual entra una temperatura de entrada, que sería TB. Este se mantiene de la forma superficial, así más o menos se comporta a lo largo del valor de X hasta L, y llega a un valor generalmente constante de esta forma. Entonces, desde que empieza a calentar, por decir, mi sistema, hasta que lo mantenemos constante, pues se mantiene de esta forma. La temperatura global pues va a tener una relación más o menos proporcional y por lo tanto nuestra diferencia de temperatura será Ts menos Tb desde este punto hasta este punto, que lo podemos medir nosotros para utilizarlo en nuestra ecuación de enfriamiento de Newton. Cuando tenemos un valor de temperatura constante, es decir, la temperatura se mueve de manera constante a través de toda la distancia X, entonces nosotros partimos desde una temperatura de condición de fluido a la entrada, desde este punto hasta una salida en este punto. Entonces se mueve más o menos de esta forma, que es lo que yo les comentaba, que a cada valor de X hay condiciones de temperatura diferentes hasta llegar al valor de TB2 si consideramos que es la salida cuando X es igual a L. Entonces, bajo estas dos condiciones podemos nosotros determinar qué ocurre dentro de nuestro proceso. Cuando nosotros mantenemos una temperatura que depende de una función y su temperatura global que podemos medir, y en el caso de una temperatura constante, conociendo estos dos valores. Esto nos va a permitir determinar dos condiciones. Una, lo que es delta T de entrada, que sería la diferencia entre la temperatura TB1 menos la diferencia TS menos TB1, y la otra sería TS menos TB2, que sería delta T de salida, que lo vamos a estar utilizando en un momento. Entonces, cuando nosotros tenemos una temperatura de pared constante a lo largo del conducto, la temperatura disminuye de acuerdo a la figura que acabamos de ver, y definimos entonces nuestra ecuación de equilibrio. Esta ecuación de equilibrio pues viene precisamente de la ecuación que acabamos de analizar: rapidez de masa por el calor específico por mi diferencial de temperaturas a cada valor de X, y por el otro lado el flujo de calor que mantiene la pared constante por el perímetro, recordando nuevamente que el área de transferencia es pi por diámetro por L, pero en el caso particular de términos diferenciales sería pi por diámetro, que sería el perímetro, por dx. Entonces esto nos dará el área de transferencia, recordando que el flujo es calor entre el área, entonces al multiplicarlo por área pues nos da el calor que nosotros necesitamos aquí. Entonces esto nos permite determinar el flujo térmico superficial e identificar el perímetro del conducto.
de tal manera que nuestro gradiente de temperaturas en la dirección X va a estar definido por mi diferencial de temperaturas desde la característica de entrada a la de salida sobre dx, y esto es igual al flujo de calor por el perímetro entre la masa, el rapidez de masa por el calor específico a presión constante. Aplicándolo en mi criterio de sistema, recordando nuevamente que esto es la condición de entrada de mi sistema, del área, es igual entonces al perímetro sobre la masa por Cp por el coeficiente de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas de la superficie menos la temperatura global, recordando que esta temperatura global es la temperatura promedio Tb1 más Tb2 entre 2, recordada y utilizada hace un momento. Como sabemos, la diferencia de temperaturas con respecto a X, pues propiamente la diferencia de temperaturas de Tb menos Ts con respecto a X nos determina la condición de la separación de variables de acuerdo al criterio de solución. Esto nos permite determinar la integral desde la diferencia de temperaturas de entrada hasta la diferencia de temperaturas de salida que les comentaba yo hace un momento, y esto es igual al diferencial del incremento de la temperatura entre el incremento de la temperatura, y por otro lado tenemos la sección de área, el perímetro sobre la rapidez de masa, calor específico, por la integral desde 0 a L por HC por dx, recordando que esta condición es un valor de referencia promedio para poder identificar nuestro valor de H en todo mi sistema. Delta T, pues bueno, lo definimos como Ts menos Tb, y esto nos indica la condición de entrada y de salida de nuestro sistema. Es decir, mi delta T de entrada será Ts menos Tb1 y delta T de salida será Ts menos Tb2, dependiendo de las condiciones que tengamos a la entrada y a la salida, en x igual a 0 y en x igual a L. Esto, al momento de hacer la solución, nos determina que es el logaritmo natural de la diferencia de temperaturas del incremento de la salida sobre el incremento de la entrada, y es igual a menos el perímetro por L, que es la longitud del tubo entre la masa, rapidez de masa por calor específico a presión constante, multiplicado por el promedio del coeficiente de transferencia de calor, que ya les comentaba hace un momento. La raya nos indica que es el promedio, considerando en cada uno de los puntos, sobre todo el diferencial de x desde x igual a 0 hasta L. ¿Sí? Entonces, esta es la relación para calcular la condición promedio. Si relegamos esta ecuación, podemos obtener el caso inverso, y conociendo las diferencias de temperatura de salida y las de entrada, podemos calcularlo a través del Euler, o exponente a la menos hc por p por perímetro por la longitud del tubo entre la masa, rapidez de masa por Cp. Recuerden que nuestra condición de exponente es en el caso nuestro es E, que se eleva propiamente a esta condición interior. ¿Sale? Entonces, así lo podemos identificar en nuestro sistema. Por lo tanto, para condiciones de flujo constante, podemos identificar nuevamente que el calor es igual a la masa por Cp por la diferencia a la entrada menos la diferencia a la salida, y nos da la relación de masa por Cp por delta T de entrada menos delta T de salida. Si sustituimos el valor de la masa por el calor específico en nuestra ecuación anterior, entonces podemos determinar que el calor transferido por convección es igual a la constante al coeficiente de transferencia de calor por convección promedio por el área superficial, menos que todo esto multiplica a delta T de salida menos delta T de entrada entre el logaritmo natural de delta T de salida menos delta T de entrada. Esta condición que nosotros conocemos entre corchetes le vamos a llamar, o se denomina comúnmente como diferencia de temperatura media logarítmica, determinada propiamente en español como diferencia de temperatura media logarítmica, o en inglés LMTD por sus siglas en inglés. Dentro de conductos y tubos, entonces, las correlaciones más comúnmente utilizadas van a estar dadas para los diferentes regímenes. El primer caso es el régimen laminar, y bueno, aquí dentro de los investigadores han determinado que para cuando la temperatura es constante, Hausen ha recomendado una expresión empírica
para determinar este valor definido por la siguiente expresión. Nusselt evaluado en el diámetro es igual a h por el diámetro entre k. Le repito nuevamente que Nusselt, cuando colocamos en los parámetros adimensionales el subíndice, indica la longitud característica, en este caso el diámetro. Entre k, que es la constante la conductividad térmica del fluido en las condiciones de trabajo. Y esto es igual a los 3.66 que platicamos hace un momento, pero además con la variación que depende de la característica aplicada en condiciones específicas, ¿no? La relación diámetro entre la longitud por el número adimensional denominado también número de Peclet. El número de Peclet lo determinamos a través de la multiplicación del Reynolds por Pratt. Y pues bueno, recordar nuevamente que para todo lo caso de tubos, estamos hablando del diámetro interior del tubo, que es el punto de análisis o la dimensión característica. No utilicemos el diámetro exterior porque el fluido está circulando por la parte interior. Y bueno, la longitud del tubo para determinar la condición. En el caso de que tengamos un sistema de convección en ductos, pero además el régimen no es laminar, entonces Ditus-Volter nos da una relación en función de el Reynolds y del Pratt, y esto es igual a 0.023 del Reynolds evaluado en el diámetro a 0.8 por Pratt a la n, y n toma un valor de 0.4 para calentamiento, es decir, cuando la temperatura superficial es mayor a la temperatura global, y de 0.3 para enfriamiento cuando la temperatura superficial es menor a la temperatura global. Entonces, si calentamos el fluido, n toma el valor de 0.4. Si enfriamos el fluido, entonces n toma el valor de 0.3. Esta ecuación siempre va a ser válida para los intervalos en donde Pratt va de 0.5 a 120, el Reynolds de 6000 a 10 a la 7 y la longitud entre el diámetro estará dado una relación mayor a 60. Esa es la característica y condición que tenemos que utilizar aquí. Esta ecuación de Ditus-Volter se aplica cuando no tenemos variaciones importantes, porque en algunos casos cuando tenemos variaciones, es decir, cuando la diferencia de temperaturas entre la temperatura superficial y la temperatura global es muy grande, entonces sí cambian las condiciones de viscosidad. Recordamos nuevamente que la viscosidad depende de la temperatura. Por lo tanto, Sider y Tate establecen una relación en donde sería 0.027 por el Reynolds a la 0.8, Pratt a la 1/3, y por la relación de la viscosidad evaluada a las condiciones de la temperatura global entre la viscosidad evaluada a las condiciones de la temperatura superficial a la 0.14. Entonces, la vamos a aplicar cuando las diferencias de temperatura son importantes, es decir, que esta relación sea importante, porque si son pequeños, entonces prácticamente esto es 1 y entonces nos queda una relación similar a la de Ditus-Volter. Esta ecuación la vamos a poder utilizar en los intervalos de 0.7 a 10.000 en Pratt, de 6.000 a 10 a la 7 en Reynolds y unas relaciones de diámetros L entre D mayores a 60. También otra de las condiciones que debemos considerar es evaluar las condiciones de gradientes. Por lo tanto, tenemos que considerar los valores en tanto en la entrada como a la mitad del ducto. Por lo tanto, es importante de considerar siempre estos puntos, sobre todo en las condiciones de longitud que debemos emplear. Por otra parte, también, ¿qué pasa cuando tenemos ductos en los cuales la sección transversal no es circular? Entonces tenemos una sección que es de otra forma, por lo tanto, emplearemos para estos casos el diámetro hidráulico. Casos como cuando tenemos una región anular o cuando tenemos ductos cuadrados, rectangulares o de cualquier otra sección o forma geométrica. Entonces emplearemos la misma ecuación de diámetro hidráulico que analizamos hace un rato para determinar y aplicarlo en las ecuaciones anteriores. Y en esta tabla le estamos dando pues ya una forma rápida de poder identificar las ecuaciones. Aquí tenemos la relación de Ditus-Volter, la de Sider y Tate. Les incorporamos también, en esta tabla se incorpora Petukov y Popov. Esto es cuando tenemos coeficientes de fricción. Aquí ya tenemos el valor de F. Si no conocemos la característica del fluido, del flujo, del material de la tubería,
para aplicar diagrama de Modi, entonces podemos utilizar esta expresión para determinar el coeficiente de fricción F. Conociendo F, podemos identificar K, K1 y K2 conociendo Prandtl y poder aplicar en esta ecuación. Esta ecuación, pues, por supuesto, es válida entre 0.5 y 2000 de Prandtl y 10 a la 5 a 5 por 10 a la 6 en Reynolds, entonces esta será válida. Schleicher y Rose establecen una relación de 5 más 0.15 por el Reynolds a la A por Prandtl a la B, entonces considerando nuevamente, y noten, fíjense que aquí tengo Prandtl, es subíndice S, que quiere decir que es el valor del Prandtl evaluado a la temperatura superficial S. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Y de aquí pues podemos obtener A y podemos obtener B. Por supuesto, esta expresión es válida cuando Prandtl está entre 0.1 y 10 a la 5 y el Reynolds entre 10 a la 4 y 10 a la 6. Entonces, estas expresiones son válidas para el caso de transferencia de calor en líquidos y gases de flujo incompresible a través de tubos y conductos. Estas expresiones, si nosotros las podemos graficar en una relación de Reynolds contra número de Nusselt, pues vamos a dar cuenta que se encuentran muy cercanas entre ellas. Estas son las expresiones, por ejemplo, Ditus-Volter, esta línea, Sider-Tate, esas van paralelas, es decir, podemos emplear cualquiera de ellas sin ningún problema y vamos a encontrarnos dentro de la zona, recordando que al ser correlaciones, dado que no tenemos una relación directa y dado que la transferencia de calor es instantánea, hemos platicado ya al respecto de esto, entonces nuestra relación es muy cercana a estos valores, por lo tanto cualquier expresión pues nos va a dar valores muy cercanos a nuestro análisis. Muy bien, pues vamos a iniciar con una serie de ejemplos. Ahorita vamos a hacer este ejemplo, pero por lo pronto ahorita dejamos este video de explicación. Les recuerdo que más información la van a encontrar en la presentación y sobre todo en el libro. Busquen algunas otras fuentes de información y si tienen alguna duda estamos en la mensajería, en el Face también. Cualquier situación de duda que tengan la podemos analizar por este medio. Por lo pronto ahorita dejo el video aquí y pongo un nuevo video para poder trabajar con los problemas. Saludos.